Hola, buenas noches. Feliz esta noche de lunes de marzo. Bueno, la última noche de marzo. Soy Ana Martini. Creo en un país mejor. Por eso, como siempre decimos, hablamos de la historia, hablamos de nuestro país, hablamos de nuestra realidad. Decimos que la historia tiene matices, que no todo en la historia es blanco y negro, que la historia es la construcción de la ciudadanía en acción, que piensa, que debate, con proyectos, con ideas, con creaciones, con co-creaciones. Por eso, hablando de creadores, de creaciones, de co-creaciones, hoy tenemos a un creador, porque realmente él es un creador, es un músico. No es solamente un intérprete, es una voz. Teresa Parodi dice que su voz es un instrumento casi perfecto, porque es una voz, pero también tiene una palabra. Ha venido hace muchísimo tiempo, emocionándonos, conmocionándonos. Él, oriundo del barrio San Antonio, de Sajonia, ¿verdad? Yo lo conocí siendo casi un muchacho. Estuvo en Los Juglares, ¿recuerdan aquel grupo Los Juglares? Tan emblemático para el Paraguay de aquella época tan difícil, tan controvertida, tan desafiante a la vez, porque era una obligación por la juventud mantener esa alegría y ese optimismo, pero también era muy difícil sostener ese viaje, como también dice otro músico. Luego, él pasa a un terceto muy también emblemático y tradicional, ¿verdad? Terceto Ñamandú, que viene ese nombre de un líder, ¿verdad? De un líder indígena, por eso le pusieron ese nombre. Y luego él continúa hasta ser realmente un solista, ya creo que a fines de los años 80, en los 90, a convertirse en un solista, y ha ganado premios internacionales importantísimos. Es reconocido a nivel mundial, internacional, por figuras referentes, no solamente de la música, también de la intelectualidad, de la literatura, y asimismo él reconoce a otros referentes, porque constantemente tenemos la oportunidad de que él nos señale varios caminos y varios destinos, mencionando también a grandes poetas del Paraguay, del mundo, poetas del guaraní y del español. No solamente eso, él también hizo algo muy importante, porque siempre promovió a quienes nos dieron culturalmente nuestra identidad, a quienes nos ayudan a consolidar quiénes somos, porque cuando vino aquel momento tan importante del Bicentenario y se creó toda una ebullición, también recordamos nosotros que vino aquella costanera, donde instancias también de él y de un grupo dieron la oportunidad de que esa costanera lleve un nombre, esa que originalmente era Franja Costera, lleva el nombre de José Asunción Flores. También uno de los promotores, a mí me tocó muy de cerca, porque a la sazón y por esa época estaba en un lugar muy cercano, dijo, cuando en aquel momento había muerto el maestro Carlos Colombino, señaló con prístina claridad la necesidad de que la manzana de la Ribera lleve su nombre, y lleva. Bueno, esto es poco para presentarle, porque en el transcurso de esta conversación vamos a seguir escuchando sus premios, vamos a seguir escuchando sus reconocimientos, pero sobre todo su palabra y su voz. Ricardo Flecha. Hola, Ricardo. Ana, me dejaste anonadado con toda esta presentación. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí, de estar en un programa poco usual, como te dije yo, ¿verdad? Donde uno va a ejercer un poquitito la posibilidad de comunicarse en serio con la gente, ¿verdad? Que es lo que a veces necesitamos los músicos y quienes, como vos decís, pensamos y creemos que un Paraguay mejor es posible. Y no hay otra manera más que la discusión, la confrontación en el buen sentido de la palabra, la batalla de las ideas, donde uno pueda expresar libremente lo que uno cree, sobre todo expresar qué tipo de Paraguay queremos nosotros. Y el arte también sirve para eso. Yo creo que el arte sirve para expresar un momento que estás viviendo como artista o estás resumiendo en una canción el sentir de mucha gente. Entonces creo que la música puede ayudar a pensar y a sentir eso que queremos.
Pero qué hermosas palabras, qué hermoso saludo. Bueno, muchas gracias, Ricardo, porque te agradecemos especialmente. Sabemos tus ocupaciones, sabemos además que estuviste atravesando un momento de salud particular, bueno, un momento que al Paraguay le toca inmensamente. Por eso te agradezco de todo corazón que hayas aceptado venir. No, por favor. Y sobre todo, me gustaría remitirnos a tus orígenes. ¿Verdad? Me gustaría que hables un poco de ese barrio, Sajonia, de ese lugar, San Antonio. San Antonio. La verdad que es un... Yo cuando me remonto a eso me emociono muchísimo porque yo tenía 9 años cuando me pusieron... Bueno, no me pusieron. Vi que sobre el ropero de mi padre había una guitarra y le pregunté si podía tocar, si podía ver. Y él bajó la guitarra y le faltaban cuerdas y le dije, ¿me puedes poner las cuerdas? Y sí, pero ¿y para qué? Me dijo, no, y yo quiero tocar la guitarra. Bajó, me puso las cuerdas y enfrente a mi casa había un vecino que sabía algunas de las notas, me pasó algunas notas y así empecé. Y recuerdo que debuté oficialmente, como dicen, en uno de esos actos culturales de la escuela, cantando 2 canciones que yo llevo siempre en el recuerdo en mi corazón, que era una versión de Hey You de los Beatles en español y una canción de Palito Ortega que se llamaba La Felicidad. Claro. Inolvidable este tema. Inolvidable ambos, ¿verdad? Muy contento por subir al escenario, por cantar. Recuerdo que era toda una movida grande en la escuela porque teníamos un salón de baile, pero afuera estaba el escenario y había que sacar el piano vertical de la sala de música, poner en el escenario. El escenario no tenía techo, ¿verdad? Y la profesora de música nos enseñaba que le gustaban mucho los Beatles también y entonces, por supuesto, ella nos inculcó. Yo creo que fue una de las primeras que me empujó así a cantar. ¿Antes de los 9 años vos no habías cantado? No. ¿Y cómo encontraste esa relación entre tu corazón, la guitarra y tu voz? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué? Tiene muchos motivos. Mi hermano era un comprador compulsivo de discos. Entonces en mi casa, por ejemplo, se escuchaban los discos de Carlos Gardel, se escuchaban los discos de, claro, por supuesto, Palito Ortega, Juan Ramón, todas esas, los Beatles. Y mi papá cantaba, me arrullaba cantando. Yo creo que supongo que viene de ahí. Después tengo una anécdota muy simpática que tiene que ver ya con el futuro, ¿verdad? Yo tenía 6 años, 7 y estaba enfermo, tenía varicela. Y mi hermano compró el disco de Chico Buarque, la banda. Y mientras yo pasaba a veces noches sin poder dormir por la picazón, él me ponía esa canción y yo dormía. Tal vez así llego después cuando contacto con Chico y le digo, quiero cantar una canción contigo. Me dice, ¿cuál? La banda. Y me dice, uy, no, la banda, hace 40 años que no canto más. Y cuando le cuento la historia, él se conmueve y me dice, vamos a hacerlo. Porque esa es la realidad. Él es también uno de los causantes de que yo vaya escuchando música y vaya tomando ese cariño. O sea, tuviste la oportunidad de abrevar en tu casa entonces. Sí, fue un alimento. Fue un alimento, sí. ¿Y el registro que tenías era similar al de tu padre? ¿El registro en ese momento? Sí, mi papá cantaba así. Mi papá es de origen campesino, él nació en Puerto Antequera, en San Pedro del Comandante. Sí, conozco. Tocaba un poquito la guitarra y cantaba algunas rancheras y compañía. Y tenía el registro agudo también, sí. Y decime, y luego cuando creciste, cuando pasaste la adolescencia, ¿cómo evolucionó tu voz? ¿Estudiaste ya canto? Sí, yo tengo que... siempre me olvido de alguien muy importante y gracias, Ana, porque esta es la oportunidad. Se llama Aurelia Camior de los Frucios. Sí. Vivía cerca del Hospital de Clínicas. Claro, yo la conocí. Y la experiencia con ella fue espectacular porque yo quería cantar ópera. No sé por qué se me dio. Y
Me voy a la primera clase, Carlos Noguera me dice, músico y compositor también, che, vamos a estudiar canto con esta señora. Y le dije, sí, vamos. Entonces voy yo a la primera clase y me dice, ¿qué vas a cantar? Le digo, algo de la Traviata. Saca la partitura y cuando empiezo a cantar, para violentamente y me dice, mire, usted nunca va a ser Pavarotti. Cante lo que le pertenece. Cante lo que es de su cultura. Y usted va a ser grande. Me dejó helado. Porque yo quería irme al lado de la música, de la música clásica, de la canción, de lo lírico. Y me cambió la vida. Acto seguido, saca la partitura de Reservista Furajay, pone ahí y me hace cantar. Y ahí cambió mi vida. Y después le pregunto, ¿cuántos años tengo que estudiar música? Años, me dice. Usted tiene la impostación natural. Usted no va a tener mucho, no va a tener mucho estudio. Usted trae algo natural. Y me enseñó algunas técnicas. Y ya era el segundo mes más o menos que estábamos, Ana, y yo le decía, bueno, pero ¿cuánto me va a costar esto? Usted no se preocupe, me. Después arreglamos lo del dinero. Y estuve 3 meses y medio cuando me dijo, basta, vaya y ahora, ¿cuánto le debo? Nada. Usted no me debe nada. Esa fue. La docente, ¿eh? Bueno, creo que esta es una manera de pagarle este reconocimiento. Realmente la recuerdo porque yo también tomé clases de canto con ella y mi compañero en esa época, a la sazón, fue Derlis Esteche. Fue Derlis Esteche que también iba, recuerdo, a esa casa donde uno subía las escaleras. ¿Recordás? Ella era una mujer muy clásica y ella había cantado en zarzuelas paraguayas. Claro. Sí, qué bueno este recuerdo. Tenía la técnica de vocalizaciones de Santa Cecilia, o sea, era una persona extraordinaria realmente, con un conocimiento y una rigidez así, con una disciplina. Yo aprendí muchísimo de ella, muchísimo. Qué importante las maestras, ¿eh? Y luego ahí vos ya estuviste con Carlos Noguera y ahí ya estabas en los juglares, Ricardo. Estaba por entrar. Eras jovencísimo. Sí, tenía 16 años. 16 años. Eras menor todavía. Todavía. Y sin embargo ya tenías la voz impostada. Ya naturalmente. Y ahí te invita él e ingresaste a los juglares. No, ahí yo hago algunas cosas con Carlos, nos encontramos. La verdad que fue una etapa muy fuerte y dura con Carlos, ¿verdad? Fuerte en el sentido de que a mí me impactaba su creación, porque yo escuché la música paraguaya, pero así, de esa manera, nunca había escuchado. Dura porque por el momento histórico que nos tocó vivir a Carlos, ¿verdad? Y estuvimos muchas madrugadas, yo siendo testigo de muchas de sus creaciones, ¿verdad? De muchas de las que hoy son íconos, ¿verdad? Como Canto de Esperanza, como El Color del Álvaro, sobre poemas de Elvio Romero, ¿verdad? Cosas de Juan Manuel que ya había compuesto, de Juan Manuel Marcos, y que me había mostrado y que no se podían cantar, que él me decía, no sé si te voy a pasar esto, por eso yo voy a cantar. Le digo, no me digas eso porque vos me pasás y yo voy a cantar, no importa. Me dice, no, yo no quiero que te pase nada, no me va a pasar nada, Carlos. Viste, uno cuando tiene 20 años, 18, 19, 20, cree que es de acero y que no le va a pasar nada. Y Carlos era un poquito el que me decía, cuidemos esto, no quiero que te pase lo que me pasó. Él la habían llevado preso, ya había pasado por la policía. Y yo era un joven impetuoso que quería llevarme todo por delante. Con Carlos también aprendí muchísimo. Y ahí ya, digamos, ingresaste a... Ahí un poquito después ya ingresé a Juglares. Y al Nuevo Cancionero en ese momento, ¿verdad? Todo ese movimiento. Y luego ya pasaron a Ñamandú. Sí. 5 de los que formamos parte de Juglares, 5 éramos Juglares y 3 fuimos los que salimos de ahí para conformar el Terceto Ñamandú, que siguió siendo como una ampliación de Juglares. Y hasta que
decidimos el ingreso de Rolando Chaparro. Recuerdo lo Donde- que somos. Sí, Recuerdo. donde cambia la estructura Sí. sonora del grupo y cobra una sonoridad más contemporánea porque en aquel entonces Rolando Chaparro estaba terminando sus estudios con Carlos Schwartzman, el mundo del jazz. Además estaba teniendo un grupo de jazz también, y ya estaba incursionando de a poco en el rock. O sea que ya habían dos corrientes que íbamos a Que se sumar. estaban encontrando. Claro, que se iba a sumar a lo del nuevo cancionero, que era un poco una bisagra entre lo nuevo y lo tradicional, ¿verdad? Y con Rolando cambió muchísimo el grupo, atrajo a más gente joven, por la particularidad de Rolando, ¿verdad? No solamente por la estructura de sus canciones, sino también por su calidad con la guitarra. Rolando era un gran guitarrista, es un gran guitarrista y es un gran compositor. Y entonces en ese momento, qué importante eso que está señalando. Entonces en ese momento se encuentran realmente varias vertientes. Varias vertientes. ¿Verdad? Sí. Y eso renueva lo que tenía que ver con nuestra creación, Sí, nuestra renueva producción, y Ricardo. Sí, renueva y aparte amplía tu mundo, ¿verdad? Nosotros viajamos con Rolando en el 87 a un encuentro en Lima, Perú, y vimos que el mundo no era como el que nosotros pensábamos, tan chiquitito. Y después saltamos ahí a un festival enorme en México, el Festival Cervantino, donde nos encontramos desde Rubén Blades, Willy Colón, Maná, un montón de grupos de diferentes estilos y formas, y hace que vos también te des cuenta que el mundo tiene muchos colores, que hay muchas visiones, y que era importante beber de ahí, saber que uno tiene las raíces, pero que es importante que uno se inserte en ese mundo. Y la música nos da esa posibilidad. Por eso creo que todo ese fue tan vertiginoso todo, porque Juglares es del 80, y estoy hablando, 11 años pasaron en todo esos cambios tan bruscos que nos hicieron bien a nosotros, ¿verdad? Y luego vienen los festivales Manduará, Luego vienen los festivales Manduará, donde ahí establecen otras relaciones. otras relaciones con cuentistas, poetas, artistas plásticos, y un poco también un espacio de discusión, que es lo que añoramos hoy. Espacios de discusión donde podamos hablar sinceramente o hacer un diagnóstico de cómo está la música paraguaya. Cómo es importante ese encuentro sincero, ¿verdad? De músicos y de poetas, ¿verdad? De intelectuales, ¿verdad? De intelectuales. Porque ahí no solamente, fíjate que ahí estaba también, no eran ni músicos, pero estaba Ticio Escobar, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente nos mostraba ciertos aspectos de la cultura que nosotros no teníamos en cuenta. Y que era muy fuerte eso, ¿verdad? Y no era solamente lo que yo quiero destacar también, Ana, es que ni Manduará ni el Nuevo Cancionero fueron solamente un movimiento contestatario. Fueron movimientos culturales, Claro. ¿verdad? Que crearon, y que el plus para nosotros era ese coraje ciudadano de expresar. Claro. Porque en realidad nosotros veníamos defendiendo ya a mucha gente que no estaba. Y te doy el nombre de uno, de René Dávalos, Claro. ¿verdad? Y de otros muchos músicos y poetas Sí, que en ese entonces se fueron Sí. tan rápidamente sí. Tan temprano. y tan tempranamente, ¿verdad? Sí. Y bueno, tuvimos la dicha de compartir con poetas como Emilio Pérez Chávez, intelectual, también alguien que colaboró mucho con Manduará y con el Nuevo Cancionero. O sea, son personas a quienes uno recuerda
con mucho cariño, y qué falta nos hace de repente las locuras, ¿verdad?, de Emilio y de otros personajes que hicieron de nosotros una vida más llevadera en tiempos tan difíciles. ¿Verdad? Bueno, mira, vamos ahora a un breve corte, Ricardo, que casi nos es imposible parar esta conversación, porque verdad qué importante lo que señaló recientemente, qué necesidad hay de un debate, de un diálogo, de un encuentro, de intercambio, de crecimiento, de esos saltos cualitativos tan necesarios para nuestra cultura y nuestro arte. En breve volvemos. ¿Les parece? Bueno, luego de este breve corte, que para nosotros no fue un corte porque continuamos hablando, volvemos a esta conversación tan importante, tan hermosa, tan enriquecedora, tan musical con Ricardo Flecha. Ricardo, hablábamos recién de la importancia de estos encuentros, de estos diálogos, de conocer a nuestros compositores, a nuestros intérpretes, esta necesidad de renovación, de enriquecimiento de nuestra música. Sí. ¿Es así? Sí, primero tenemos que hacer un viaje, ¿verdad?, para conocernos, para saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos llegar. Si no hurgamos en el pasado, en el buen sentido de la palabra, difícilmente podamos llegar a un buen puerto. En la década del 70, esa es mi referencia, aparte que yo no soy del 70, pero estoy mucho más cerca del 70. En realidad yo ya soy de los 80, pero estoy muy pegado a todo ese movimiento intelectual, cultural, que fue golpeada por la dictadura. Muchos se fueron al exilio, muchos no están más aquí. Y creo que nosotros tenemos que volver, Ana, a crear esos espacios de discusión. En la década del 70 había eso. Habían revistas, estaba la revista Criterio. Sí. Había espacios donde se podía discutir intelectualmente, ¿verdad?, con intelectuales, con artistas, con poetas, con cantantes. Academias literarias. Academias literarias. Sí. Hoy desapareció. Hoy no hay ninguna. Yo no sé si hay academia literaria en algún colegio, debe haber seguramente. Pero no con esa fuerza que en aquel entonces había. El Colegio Nacional de la Capital tenía una academia de literatura, aunque vos no creas. que éramos muy militares ahí en ese lugar, ¿verdad? Pero tenía una academia de literatura. Te digo que mi profesora era María Luisa Artecona de Thompson, una extraordinaria profesora de literatura, ¿verdad? ¿Sí? Madre de Roberto Thompson. Madre de Roberto Thompson, un prócer del rock nacional, ¿verdad? Y yo sigo preocupado porque hay instituciones que tendrían que crear esa instancia. Tenemos APA, tenemos AIE, tenemos la Secretaría Nacional de Cultura. Tal vez si se juntan las tres entidades, se pueden crear espacios de discusión. Y no solamente en Asunción, sino en todo el Paraguay. Para entender qué proceso estamos viviendo. Pues si no entendemos ese proceso, difícilmente las creaciones puedan tener cierta coherencia. Y aparte, si no nos preocupamos por eso, vamos a perder soberanía. Al perder identidad, vos perdés soberanía. Por eso yo a veces, a la gente que empieza a hacer mixturas sobre la música paraguaya, les lanzo esto: piensen bien qué es lo que van a hacer. Que piensen. Porque las mixturas, por hacerlas, sin tener el conocimiento, llevan a cualquier lugar. Y doy un ejemplo claro: Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, música ciudadana, jazz de Nueva York y la música clásica con Bela Bartók, juntadas de manera extraordinaria. Ese es el resultado, la obra de Piazzolla. Pero porque él sabía lo que iba a mixturar,
comprendía los códigos de esas tres formas musicales. Si uno no entiende, difícilmente pueda llegar a buen puerto. Otro, que me parece un músico extraordinario como Piazzolla, Tom Jobim. Lo que hace es una preciosura lo que hizo y va a quedar en el tiempo y en el espacio. Y el otro es Flores, que crea una cosa increíble como la guarania, que algunos quieren resumir simplemente, ¿verdad? Con realentar la guarania. Y es más que realentar la guarania, es el conocimiento de todo lo que él vio y giró para poder llegar a esa conclusión que para algunos es simple y que no es simple. Es una cuestión simplista, ¿verdad? No, vamos a realentar la polca y así. Tomó un ejemplo de Marapara y Cuacé y hizo esa forma musical, sí. Pero en realidad hay mucho contenido, hay pensantes, célula rítmica de los pueblos originarios que él visitó y todo eso, ¿verdad? Hay un mundo que vos escuchás cuando escuchás toda la obra sinfónica de Flores, vos ves ese mundo que está presente ahí, ¿verdad? Yo por eso siempre digo que es la banda sonora del Paraguay, y porque es la música, la banda sonora que nos va a acompañar en esta larga marcha hacia el Ibú Maraneí. Esa es la guarania, porque somos nosotros, no es solamente una forma musical, es un estado de ánimo, es una forma de reconocernos los paraguayos. Y es la música que nos va a acompañar hacia ese lugar que todos queremos, que es el Ibú Maraneí. Por eso creo que es importante que nos sentemos a hablar sinceramente y digamos, estamos en crisis, necesitamos la renovación y necesitamos pronta renovación. Entonces, es importante que las instituciones, que los grupos se junten y creen esos espacios, porque si no vamos a terminar produciendo cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura y va a agonizar. Y que tampoco nos emociona, ¿verdad, Ricardo? No. Ahora que vos mencionaste a Astor Piazzolla y esta relación con Bartók y también con Jobim, ¿verdad? Vos el año pasado, en una de las veces que te oí hablar en una de tus presentaciones, que por otro lado es muy interesante en la manera en que Ricardo presenta cada vez que se presenta a cantar, porque no es un cantante solamente que viene, sino llega realmente con un bagaje de conocimiento y a través del placer, con unas enseñanzas magníficas. Él explicó, ¿verdad? Yo si en algo fallo es porque soy mala alumna, no porque soy mal profesor, al contrario. Pero explicaste algo muy importante y dijiste que en el momento en que Flores compone, varios referentes también compusieron guarania, ¿verdad? Y señalaste también la relación entre la guarania y el jazz, la guarania como forma abierta, sí, ¿verdad? Sí. Y eso qué importante es para la guarania, porque yo siento, Ricardo, que eso no solamente pulsa nuestro sentimiento, sino hay una universalidad. Claro que sí. ¿Es correcto? Es correcto. Por eso que hay que tener en cuenta lo que se va a hacer. O sea, uno tiene que conocer la guarania, sus inicios, sus orígenes, la célula rítmica, todo lo que se tiene que enseñar en el conservatorio. Pero también está lo conceptual, ¿verdad? La composición en nuestro país ya ha como parado su desarrollo, ¿verdad, Ricardo? Yo creo que sí. Yo te digo porque a nosotros cada vez nos cuesta más buscar... encontrar repertorio, sí, ¿verdad? Buscar repertorio, de repente aparece un oasis como el disco Areté de Ángel Molinas o alguna que otra composición de Hugo Ferreira, pero así con la misma, no sé, como cuando nació el nuevo cancionero, que aparecieron un montón de guaranias tan
extraordinarias como José Trombón, como Despertar, Soy de la Chacarita, Mi Tara Mi, un montón de guaranías que sacó a luz el nuevo cancionero. Hoy yo no veo eso. Hoy hay que andar buscando, y ¿sabes qué? Y corrigiendo y buscando a ver si podemos mejorar, porque a veces las letras no alcanzan el nivel. O sea, es muy complicado. Claro, porque ese acuerdo entre la letra y la música es casi un acuerdo milagroso. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, porque eso es una cosa que habría que mirar para atrás y aprender de los grandes creadores, ¿verdad? Flores, por ejemplo, hacía algunas letras, pero él no se aventuraba, entonces le decía ¿a quién? A Ortiz Guerrero, haceme la letra. O, qué sé yo, Cardoso Campo, que a veces podía hacer las dos cosas, pero de repente escribía con otra gente, ¿verdad? Y había como una conexión entre ellos, poetas y escritores. Poetas, escritores y músicos. A veces los escritores opinaban sobre las letras, claro, como el caso de Julio Correa, que también era poeta. Claro. Entonces, ese espacio que para ellos era natural, no se da en nosotros ahora. Y que se tendría que dar, y a veces tendríamos que ir por el otro camino, el de crear los espacios de discusión para poder llegar a acuerdos y hacer un diagnóstico de la música paraguaya. Qué contradictorio, ¿verdad? Qué paradójico. Es que en el momento en que probablemente la libertad era como un artículo de lujo en el Paraguay, se dio una creación artística y musical desbordante. Desbordante. ¿Verdad? Sí. Y luego, y esto ya lo he escuchado también en periodistas que han señalado lo mismo, esa necesidad de volver a esa época. ¿Verdad? ¿A qué te parece que se debe? A que, digamos, esos cenáculos de encuentros no se dieron tan fácilmente. ¿Cuál es a tu criterio, lo que influyó para que esto ocurriera? Bueno, yo supongo que son muchos los factores, ¿verdad? Hay primero la descompresión. O sea, uno trabajaba muy tensionado y estaba constantemente en eso, ¿verdad? Parece que uno de los motivos de eso. Y otro, creo que al abrirse hubieron muchos otros campos que aparecieron, ¿verdad? Yo no sé si... Yo creo que el tema también pasa por... El tema de la difusión también es importante. Claro. Yo creo que pasa también por ahí, pero eso de... ¿Cómo explicarte lo de hacer tantas cosas en una dictadura, verdad? Y cuando se abre la puerta no se puedan hacer cosas. Rolando tenía una famosa frase que después de caer la dictadura decía, bueno, basta de las canciones de protesta, ahora vamos a hacer canciones con propuestas, ¿verdad? Y realmente nos quedamos en el camino porque en realidad no pudimos avanzar. Y la verdad que no tengo una razón clara por qué pasó eso, ¿verdad? Pero sin duda no se encontró ninguna política cultural clara y distinta que apoye, favorezca y promueva, por ejemplo, los encuentros musicales, ¿verdad? Sí, también es eso, pero fíjate, Ana, que en la dictadura tampoco había eso. Claro. O sea, una vez Jesús Ruiz de Estosa me dijo algo que me quedó en la cabeza. Dice, lo que pasa es que el escritor, el creador, el artista tiene que crear con dictadura o sin dictadura. Esa es su tarea. Entonces, antes no había todo lo que hay ahora, internet, todo, y cómo esos grandes creadores llegaron a crear obras fantásticas sin internet, sin nada, en medio del monte acá en Paraguay. Entonces, por eso a veces es complicado explicar esto, ¿verdad? Creo que yo no tengo sinceramente la explicación, ¿verdad? Porque tampoco se da cuando hay condiciones, ¿verdad? Pero sí seguramente ayudaría eso que vos decís, ¿verdad? Al menos para que se conozca. Para que se conozca. Y como vos decís, Ricardo, esos años 70, esos creadores de los años 70, ¿verdad? Las letras de nuestras músicas, los por qué, los propósitos. Quizá eso está desconocido, por eso, como vos señalabas recién, se dan producciones que muchas veces no satisfacen del todo a los intérpretes. Sí. Y no se encuentra tampoco esa renovación que se necesita. Sí, pero lo de la década del 70 eran
Eran compañeros. Claro. Esa es la diferencia. Faltan compañeros. Faltan compañeros. Eso. Faltan compañeros. Que ahí tenés. Imagínate, yo te puedo dar 5 nombres, ¿no? René, Carlos, Juan Manuel, Maneco. Y ahí tenés toda la música paraguaya del 70. Brillante. Única. ¿No hay? Después tienen el lejos, viene Huguito Ferreira, pobrecito, ahí remando. Claro, mucho tiempo después ya. Conceptual. Estás escribiendo para algo, por algo y para alguien. ¿Y nuestras instituciones de formación, Ricardo? ¿Cómo están? Sí, justo dijiste la palabra, nuestras instituciones de formación. Me parece que de forma más que nada, ¿verdad? No sé, yo, por ejemplo, hoy me pregunto todavía por qué la FADA no tiene una cátedra sobre la guarania, por ejemplo. Estamos a 2 años prácticamente del centenario de la creación de la música que nos representa en el mundo. ¿Por qué no hay una cátedra? Porque hay un estudio acabado sobre la obra de Flores, sobre su comportamiento musical, sobre el momento histórico en que fue creada esa obra, sobre por qué es tan importante, no solamente porque es un género creado por un paraguayo, sino porque con ese género musical, en la música nace la reivindicación del idioma guaraní. ¿Por qué no está? Una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué no hay nos enseñan en los colegios, verdad? La historia de José Asunción Flores. Y de Flores y de muchos otros, ¿verdad? Es que también yo siento, ¿vos te acordás aquel material que imprimía la imprenta Trujillo? Sí. Okara Poticuemí, creo. Okara Poticuemí, sí. Con luces y sombras, ¿verdad? Sí. Era un material muy ilustrativo. Sí, sí. Muy ilustrativo, sí. ¿Verdad? Porque presentaba creadores. Eso se ha acabado, ¿verdad, Ricardo? No hay. Inclusive muchas de los poemas se perdieron y gracias a que hay algunas personas que digo que perdieron los que escribieron. Sí. Y que hay gente que tiene la colección y logra recuperar. Hay gente que tiene, creo que el arquitecto Baez, quien tenía casi toda la colección de esas revistas que eran muy importantes, no existe. Claro. Y tampoco en los colegios, en el currículum de los chicos y las chicas, tampoco entra. No. Yo creo que de repente aparecen nombres, pero sin profundizar, sin nada. Por eso es tan importante esta declaración de lograr que la guarania sea considerada, ¿verdad? Ese es uno de los objetivos de la instancia que vos estás llevando adelante, Somos Guarania, ¿verdad, Ricardo? Y de Somos Guarania, del cual yo soy socio fundador nomás. Miriam Pacua es la presidenta y la que de alguna manera delinea todo lo que se va a hacer. Y en ese marco ustedes están haciendo viajes y contactos. Estamos haciendo viajes y contactos. Fuimos ahora a París a hacer un poco de lobby con la guarania ante la UNESCO. Con mucho éxito, por lo que vi. Sí, muchísimo éxito, por suerte. Y de ahí pasamos a Portugal también con la tarea de Julio Duarte, de embajador paraguayo en Portugal, y de Nancy Ovelar en París. Excelente. Qué bueno está destacar eso, ¿eh? Sí, es bueno destacar porque de repente todo el mundo cree que en la función pública solamente hay gente que no sirve para nada. Sí. Y realmente hay mucha gente que sirve, solo que falta a lo mejor acomodar. Claro. Y un cambio, ¿verdad? Un cambio en eso que vos decís, ¿verdad? Sobre todo relaciones exteriores no tiene la diplomacia cultural que necesita. Todo país necesita, ¿verdad? Necesitamos también diputados y senadores, ojalá entres. Gracias. Y podamos hacer algo, ¿verdad? Y muchos otros buenos ciudadanos que están ahí tratando de hacer algo por este país, ¿verdad? Porque finalmente, ¿verdad? Lo que uno quiere y sueña es tener un país más inclusivo y más justo, ¿verdad? Y que hayan políticas culturales
que se lleven adelante y que no se cambien cada vez que se cambia un gobierno, porque si es buena la idea, ¿por qué no seguir con esa idea? ¿Por qué no llevar adelante que se abran más conservatorios, más espacios, más escuelas de música, que no es lo mismo que conservatorio? Nosotros con Somos Guarania queremos abrir una escuela de música. Esa es la idea, donde podamos tener que explicarle a quienes se van a la escuela lo grande y majestuoso que es el mundo y la sonoridad que tiene el mundo, y aprender de eso y tratar de unirnos a ese gran concierto a nivel mundial. Eso es lo que queremos. Y la guarania es un camino, y la guarania, como vos decís, por su estructura armónica, da para emparentarse desde el tango hasta el jazz, lo que vos quieras, porque es una buena música, y la buena música siempre llega. Ay, qué hermosas palabras. Bueno, vamos a ir a un breve corte porque, como se dan cuenta, casi no podemos cortar al maestro Ricardo Flecha. A un breve corte y enseguida retornamos con la guarania, con la música, con el Paraguay musical. Volvemos en esta noche de marzo con Ricardo Flecha a seguir hablando de la guarania, de la música, de esa instancia educativa tan importante que él, con la organización de la cual forma parte, cuya presidenta es Miriam Pacua, Somos Guarania, quieren llevar adelante. ¿Por qué te parece importante llevar adelante esta instancia educativa, formativa, placentera, Ricardo? Porque hay que estar acorde a los tiempos y hay que usar los elementos que nos puedan servir para poder crecer y comunicarnos. Por eso creo que es importante la escuela, donde podamos mirar de otra manera diferente de los conservatorios. Creo que dotar de una buena biblioteca, música de todo el mundo, intentar la conexión con grandes músicos que vengan aquí a dar pequeñas clínicas y fortalecer un poco esa visión que queremos que tengan los alumnos que van a ir a esa escuela, ¿verdad? Que puedan entender en qué mundo están viviendo. Claro. Y a partir de ahí poder hacer sus experiencias musicales, que no son, finalmente son el reflejo de lo que uno vive constantemente, de lo que está viendo, ¿verdad? Claro, y poder disfrutar también de nuestra cultura. Poder disfrutar de nuestra cultura, por supuesto, ¿verdad? Ricardo, vos sos amigo de Teresa Parodi, de Chico Buarque, Joan Manuel Serrat, de todo el mundo. Decime una cosa, si vos tuvieras que elegir un tema que decís, bueno, este es, si te dieran a elegir, bueno, uno, el más importante, el que más te llega, ¿cuál elegirías vos? ¿Qué tema elegirías? Yo siempre pienso eso con respecto a vos. Una canción. Una canción. Y yo elegiría, pero sin dudar, Construcción de Chico Buarque. Qué linda. Elegiría eso porque me parece que es una de las obras más majestuosas de él. Y sobre todo porque cuando vos le escuchás a él cantar, no es lo mismo que escucharle cantar y pasar un tiempo con él, hablar con él. Entonces, hay un hombre sabio detrás de todas esas palabras. Un hombre que sabe transmitir eso. Y aprendí mucho con él en estos, no mucho tiempo, pero en el tiempo que estuve con él. Él es una persona bastante simpática, tiene mucha chispa, aunque no parezca, ¿verdad? Le gusta mucho el fútbol y le gusta comer y le gusta hablar y le gusta disfrutar de sus amigos. Yo le dije, vos sos como el gato. ¿Por qué? Me dice, porque vos elegís a quién. Nadie te elige a vos. Bueno, como el gato, él elige con quién, y cuando te elige a vos es
a todo dar. ¿Y vos te imaginaste alguna vez que serías amigo de él? No, no. No, eso te decía yo. Yo tenía 11, 12 años cuando escuchaba los discos de Heredia, Mercedes Sosa, todo de Silvio Rodríguez, todo eso. Jamás pensé que iba a terminar con ellos grabando discos. Nunca. ¿Y qué sentís que te resta, Ricardo? ¿Qué sentís que te falta por hacer? ¿Qué te gustaría más? Y me gustaría ganar por lo menos 5 Grammys. Está muy bien. Pero más allá de ganar Grammys, ¿sabes qué? Me gustaría seguir en esta, quiero llamarle lucha constante por reivindicar la guaranía. Me parece que ese es el premio mayor. ¿Por qué te digo? Porque Agustín Barbosa, Óscar Cardoso Campo, Emilio Ailla Cáceres, todos estos personajes que me hicieron conocer a Flores de diferentes facetas, me convirtieron en esto que soy un entusiasta de la guaranía. Y le tengo un amor increíble a Flores y a su obra, que creo que lo mejor para mí sería seguir en esta lucha por muchos años. No solamente conseguir que sea patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿verdad? Sino que podamos conseguir que toda la gente joven empiece a componer guarania con el sonido de este tiempo y con la lírica de este tiempo. Ese sería el mejor regalo, no solamente para mí, para muchos de los que de alguna manera estamos peleando por la reivindicación de la guarania y la reivindicación del nombre de su creador. Y mi amigo Oscar Fatlala, por ejemplo, Gabriel Colmán, los mismos muchachos de Yoayú, claro, que hicieron un encuentro de jazz, ¿verdad? Lindísimo, echando por tierra cualquier cosa. Ahí está, muchachos, vayan a mirarle a Yoayú y vean lo que es una mixtura equilibrada, porque estos chicos conocen el jazz, son estudiosos del jazz. Y ahí le tenemos a una persona que es extraordinaria, a quien hay que prestarle muchísima atención, que es Giovanni Primerano, que es el arreglador y es el hijo de Óscar Cardoso Campo. El hijo musical de Óscar. Cuando yo le conocí, él se sabía completo el disco de piano paraguayo y él no alcanzaba los pedales y tocaba sin los pedales. No, ahí está. Alguien que conoce la música paraguaya, que bebió la música, que entiende conceptualmente, ¿verdad? Y yo creo que Yoayú es una propuesta válida y en estos tiempos hay que ir a verlos. Y además esto que vos señalás desbarata también esa falsa idea de no contaminar, ¿verdad? Que antes venía tan asociada a esas estructuras cerradas, ¿verdad? Del folclore y casi obsoletas, que hacen más bien te hacen alejar, ¿verdad? Totalmente, igual que la música es regional. Todavía hubo un tiempo en que se decía que los argentinos nos robaron la polca y todas esas cosas. O lo mismo ahora que te dicen, no, que el tereré es paraguayo. No, el tereré no es paraguayo. El tereré es de los tupí guaraní. Hace 15.000 años que estaban acá. Nosotros vinimos después. Son pautas culturales y rasgos culturales que vamos a tener que compartir con los argentinos, con los brasileños. En lugar de desunirnos, nos tienen que unir. Tenemos que entender que los blancos vinimos después. No nos pertenecen a nosotros. Ni el tereré, ni no sé qué otra cosa, que la gente se queja, que no sé. A mí me parece absurdo, ¿verdad? Ellos estuvieron hace 15.000 años con esas formas culturales, ¿verdad? Nosotros vinimos después y adquirimos esas formas culturales. Y tenemos que respetar. Y en lugar de que nos dividan, nos tienen que unir. Ese río nos tiene que unir, no nos tiene que dividir.
Claro, encontrarnos regionalmente. Exacto. ¿Verdad? Porque finalmente es cierto lo que decís. Yo también siempre lo sostengo, ¿verdad? Las misiones jesuíticas estuvieron a lo largo y ancho de estas nuestras regiones. Sí. Por lo tanto, comúnmente tenemos más de lo que nos separa. Más de lo que nos separa. Absolutamente. Ricardo, decime una cosa, ¿qué necesita el Paraguay? ¿Cómo debemos trabajar multisectorialmente para lograr realmente eso que vos señalaste, más Grammy para el Paraguay? ¿Qué debemos hacer como país? ¿Verdad? ¿Qué debemos invertir? ¿Qué tenemos que hacer como política exterior para promovernos? Y crear una industria musical. Sin industria musical no puede estar en el Grammy. Muy bien. Una industria musical. Eso está clarísimo. Y Berta entendió a la perfección. Y dijo, este es el camino, por aquí voy a ir. Y ahí está el resultado. Y sin tener industria cultural. Y viviendo en los Estados Unidos. Y moviendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Los hilos. Si vos no estás ahí, como claro, ella, no vas a lograr eso. Y nosotros tenemos la obligación de crear esa industria. Y está la DINAPI, y están todos está la SGP. Claro, entidades de gestión importantes son. Bueno, sí. Tendríamos que trabajar claramente sobre eso y dejarnos de pequeñeces. Sobre todo tomando en cuenta esto que vos señalás y es históricamente comprobable, ¿verdad? Que lo que ha salido al mundo ha sido la música paraguaya. ¿Verdad? Porque ya en la década del 20, bueno, del mismo Mangoré, ¿verdad? Que se va al Paraguay, luego en la década del 20, donde ya músicos se va ya el Trío Olímpico, se va en la Dio Grande a Buenos Aires, a DAIC. Indiscutiblemente somos, y Berta también una vez cuando creo que ganó el premio José Falcón en el Ministerio de Relaciones Exteriores, obtuvo el reconocimiento, ¿verdad? Señaló ese Paraguay musical. Y realmente el Paraguay es musical. Y sin embargo, ¿cómo nos cuesta esta industria? Sí, nos cuesta. ¿A qué se debe, Ricardo? Yo supongo que a muchos factores, no sé, se debe al bajo autoestima, no sé, a algo tiene que ser. Yo recuerdo que México, su música es brutal. Sí. Cómo invirtieron, hicieron una industria musical, tienen, no sé. Hoy, por ejemplo, Colombia, sí, que gana Grammys. Antes era impensable eso. Y tiene artistas de, no sé, tiene a Shakira, le tiene a muchos otros, ¿verdad? A Carlos Vives. Sí. Sí, un montón de que están ganando Grammys. ¿Por qué? Porque tienen esa industria musical y mueven eso. Claro, han invertido en eso. Han invertido en eso. Decime, Ricardo, ¿y un mensaje que vos le quieras dejar al público, que le quieras dejar a los jóvenes, que quieras dejar al futuro? ¿Cuál sería el mensaje? Yo soy malo para dar consejos, pero no el mensaje, un mensaje, sí. El mensaje sí que tomen con pasión lo que van a hacer. Con mucho amor y compasión. Yo, por ejemplo, canto para ser feliz y hacer feliz a la gente. ¿Y sos feliz? Y soy feliz, sí, soy feliz. ¿Y cómo te ves dentro de unos años? Y... ¿Te ves en un puesto público? Yo sé que estás desarrollando hace muchísimo tiempo un trabajo en la Municipalidad de Asunción, pero ¿te ves cercano a un ministerio, un viceministerio musical, algo que tenga relación con la industria? ¿Dónde te ves? No, me veo trabajando con Miriam codo a codo en Somos Guarania, en ese proyecto. Que seguramente vamos a trabajar con instancias del Estado, con otros grupos. Hay muchísimos ahora, el caso de Luis Arán y todo eso, ¿verdad? Hay mucha gente con quien hacer alianzas y crear una cosa fuerte. Pero la industria musical se impone. Eso se impone. Es necesario. Es necesario porque si no se quedan colgados algunas personas, ¿verdad? Y nada. Creo que si nos juntamos todos, mucha gente va a tener la posibilidad de poder llegar a premios, no solamente el Grammy, sino a otros premios mucho más importantes, ¿verdad? Todavía no hay una banda sonora en Hollywood, por ejemplo, claro, para los Oscars. Entonces van a mejorar las condiciones de vida también, a partir de esa industria y de la creación y del placer. No, y de nosotros también, de los músicos, ¿verdad? Claro. No tengan que andar pollada cada vez que se enferma un músico o... Claro. Va a cambiar la forma, ¿verdad? Claro, va a ser más justo. Va a ser más justo.
Si te encontrás con José Asunción Flores ahora, si viene, por ejemplo, ¿qué le dirías? Antes de irnos, ¿qué le dirías, Ricardo? Me metes en un embrollo porque gracias. Bueno, este es un momento tan emocionante también para mí porque realmente yo le digo a Ricardo gracias y al maestro José Asunción Flores yo solamente me puedo inclinar frente a él. De todo lo que escuchamos de Ricardo, bueno, creo que nos quedó este latir de este co-creador, de este intérprete, de este inmenso que es Ricardo Flecha, este agradecimiento. Soy Ana Martini. Nos vemos el próximo lunes a las 22 aquí en Canal América con Ricardo Flecha en la memoria. Creo en un país mejor.